Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Yo me llamo Susana Romero, soy psicóloga, soy practicante de yoga, soy practicante de meditación. La idea es poder hablar de lo que entendemos o de la visión como niño o niña interior, ¿sí? Y no es un concepto abstracto. Seguramente cada uno o cada una de ustedes en algún momento de su vida habrá sentido como que hay una parte que me dice una cosa y hay otra parte que me dice otra. ¿Sí? Bueno, esto es en nuestro interior, en nuestro mundo interior, son estos representantes que tienen que ver, y ahora voy a ir explicando cómo se desarrollan. Entonces, desde el embarazo de mi madre, ¿sí? Ahí empieza el primer cableado, ¿sí? De nuestro cerebro. Comienza. Por eso traigo cosas genéticas, ¿sí? Y traigo también algunas cuestiones que tienen que ver con emociones. ¿Sí? Si tengo una mamá que ha pasado con un embarazo sumamente difícil, con mucha angustia, muy probablemente esa emoción también es transmitida a esa bebé o a ese bebé. Cuando nazco, ¿sí? Desde los 0 hasta los 5 años, es un momento como vital de la humanidad. Es el momento en donde más aprendemos. Seguimos aprendiendo siempre, pero esos primeros 5 o 6 años son como vitales. Es donde se termina, o continúa, no se termina, continúa el cableado que comenzó allá durante el embarazo, ¿sí? Es el momento en donde se empieza a generar todo lo que tiene que ver con las necesidades vitales, la necesidad de la seguridad, la necesidad de la identidad, la necesidad de la libertad, la necesidad del afecto y del aprecio, todo lo que tiene que ver con las emociones, la necesidad de la comprensión. Es el momento, ¿sí?, en donde se empiezan a desarrollar estas necesidades básicas que van a conformar lo que hoy llamamos autoestima. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima es la autopercepción que tenemos cada uno de nosotros mismos, ¿sí? La autopercepción, el autoconcepto, que fundamentalmente se crea desde ahí, pero que después tienen otros condimentos, ¿sí? Lo que dice mi tío, lo que dice mi tía, ¿sí? Se va como conformando a partir también de estar dentro de una estructura y de un contexto. Todo esto, digamos, esta conformación, si yo tengo adultos, ¿sí?, que me dan amor, que me aprecian, que me contienen, que me dan seguridad, seguramente vamos a tener una niña y un niño sano. Sano significa una buena relación con uno mismo y fundamentalmente también una buena relación con mis padres, con mis hermanos y con el resto de los seres que van apareciendo en el transcurso de mi vida. Cuando estas condiciones que tienen que ver con los modelos, con los sostenes, no están o son deficientes, ¿sí?, porque pueden estar, pero pueden ser deficientes, ¿sí? Cuando no hay una buena reciprocidad, una buena contención de una madre, de un padre, ¿no?, que sostiene, que cuida, esta niña o este niño empieza a tener dificultades de poder desarrollar esto que yo venía diciendo antes. Entonces empezamos a ver niños solitarios, heridos, avergonzados, humillados, ¿sí? Esta es la consecuencia muchas veces de esto que no se da.
Y además de esto de sentirse solitarios, también empiezan a tener una mirada de sí mismos, de indignidad, de que no sirvo para nada, ¿sí? Empiezan a conformarse a algunas apreciaciones de uno mismo, ¿sí? Que en realidad generan mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces en la vida adulta nos pasan cosas y a veces no entendemos muy bien, tenemos malestares o una palabra o un grito me despierta un estado emocional que yo no sé y no puedo comprender y no entiendo muy bien por qué de repente me apareció el malestar que me apareció. Es decir, cuando hay dificultades, después voy a aclarar un poco más, empiezan a haber malestares en el presente que me llevan muchas veces a empezar a preguntarme qué me está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, lo importante es poder entender que según la infancia que hemos atravesado, probablemente también tengamos consecuencia en la adultez. ¿Sí? Y esto no quiere decir que yo le tengo que hacer responsable de todo a mi papá y a mi mamá, pero son modelos. Nosotros venimos con algunas cuestiones, pero el contexto, ustedes piensen algo, hasta casi los 3 años, un niño o una niña tiene como referente el cerebro de su madre y de su padre. ¿Sí? Si yo hablo desde el psicoanálisis, que no es la teoría que en este momento yo trabajo, el psicoanálisis dice, el niño es en función del ser de la madre. Es decir, el niño o la niña todavía hasta los 3 años no empieza a separarse. Entonces, la emotividad de ese núcleo familiar va a darle un contexto y una emoción que el niño y la niña no tienen otros referentes. Entonces, digamos, es sumamente importante el estado de ánimo de la familia que en ese momento está teniendo o en el cual esté inserto esa niña o ese niño. Cuando empezamos a tener malestares que no tenemos claro de dónde vienen, probablemente la primera sugerencia es que cerremos los ojos y empecemos a indagar hacia adentro, hacia nuestro mundo interior. Seguramente cada uno o alguno de ustedes, hombres o mujeres, en algún momento, ¿no? Ay, no, me pasa esto, me pasa lo otro. Bueno, la idea es sentarme, cerrar los ojos y visualizar a mi niña o a mi niño. Porque siempre tenemos un recuerdo de quiénes éramos cuando éramos niños o niñas. Y entonces la idea es empezar a preguntarle a mi interior qué siente, qué le está pasando, cuál es la emoción que tiene. Y yo les puedo asegurar que ni siquiera hay que tener patología, aparecen. Mira, me visualizo así, me visualizo allá. Primera cosa, es decir, cuando hay mucho malestar, lo primero que necesito es tratar de saber qué está necesitando eso que tengo adentro, esa niña o ese niño que está herido, o que algo le pasó, no sé muy bien qué, pero algo le pasó, algo le falta, para poder ver de qué manera poder empezar a sanarlo. Digo, poder sanar nuestras heridas de la infancia nos va a permitir ser adultos medianamente equilibrados, medianamente felices,
y sufrir lo menos posible. Cuando este contexto favorable no se da, ¿sí? Cuando hay un niño o una niña desatendido, a ver, una niña y un niño puede tener comida, vivienda, pero puede ser, que no sabemos por qué, no hay una conexión afectiva de esa mamá, fundamentalmente los primeros meses de vida, de esa mamá, de ese papá, ¿sí? O pueden pasar cosas más difíciles, humillaciones, abusos, poco cuidado, ¿sí? Entonces eso va conformando un niño y una niña con deficiencias, ¿sí? Como correlato de eso tenemos fundamentalmente, cuando hay un niño o una niña maltratada en su amplio aspecto, tenemos adultos desconfiados, adultos autocríticos y autoexigentes y muy severos consigo mismo, y si lo son consigo mismo, muy severos y muy críticos con el resto. Tenemos adultos con un grado de culpabilidad impresionante. Tenemos adultos con pensamientos sumamente rígidos, poco flexibles. Tenemos pensamientos negativos sobre mí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Tenemos un deseo casi compulsivo de satisfacer a los demás todo el tiempo y de no saber cuidarme, porque no aprendí, nadie me enseñó. Estas son las consecuencias, ¿sí? Y otra cosa que también se da mucho, digamos, niños o niñas severamente lastimados, severamente heridos, provocan también patologías severas, adicciones, todas, no solamente droga, una adicción del trabajo, porque digamos, las adicciones en general, trabajo, comida, juego, alcohol, lo que sea, lo que está tratando de hacer es tapar el malestar y el vacío interior que tengo, que no lo puedo cubrir. Por eso es tan importante poder amigarnos, poder encontrarnos con esa niña o ese niño herido. Este camino de encontrarnos, ¿sí?, no es un camino fácil. Es un camino de mucho miedo, es un camino de mucha ansiedad. Por lo tanto, tenemos que, primero y principal, tenernos paciencia, constancia y aprender a querernos, que es todo un tema, porque a veces no sabemos apreciarnos, nos cuesta. ¿Para qué? ¿Para qué poder encontrarnos? ¿Para qué poder tener paciencia? En realidad para sanar la herida que tenemos. Si no la logramos sanar, en realidad la consecuencia es sufrimiento todo el tiempo. A ver, el sufrimiento forma parte de la vida. Forma parte de la vida, es estructural a la vida humana. Ahora, muchas veces sufrimos mucho más de lo que teníamos que sufrir, porque no nos aceptamos, bueno, por un montón de cosas. Entonces, la idea es, en la medida que yo me encuentro con esa niña o ese niño herido, en la medida que puedo sanar, voy a estar mejor conmigo, sufriendo lo que tengo que sufrir, porque soy humano, pero no en exceso. ¿Sí? ¿Está acá?
¿Más o menos se entiende? Cuando somos chiquitos y chiquitas, niñas o niños, ¿quiénes son nuestros modelos? Fundamentalmente, papá y mamá. Y si no hay un papá, hay una mamá o hay abuelos. Hay un contexto familiar. Y si no hay eso, hay una institución que, bueno, sabemos, la mayoría de nosotros, que cuando los niños o las niñas que recién nacen están en un orfanato, generalmente tienen muchas dificultades, porque hay cosas que no se dieron. Entonces, yo bebé, tengo modelos que me miman, que me aprecian, que me sostienen, que me dan la leche, que me dan amor, que me dan cariño. Cuando eso no está, y cuando tengo papás o mamás que seguramente no me dan eso porque tampoco lo tuvieron, ¿sí? En general, la mamá no da porque no sabe, no porque intencionalmente no lo quiere dar. Hay casos de patología, sí, pero hablemos en general. Entonces, a veces este contexto en donde esta niña va creciendo, este niño va creciendo, en donde hay carencias afectivas de parte de una madre o exigencias muy altas, ¿sí? Lo que se va a crear, o muchos no, golpes, humillaciones, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes habrán visto en la calle, cállate, no seas idiota? Los docentes, ¿no? A mamás, papás, siempre sos igual, sos un tonto, sos un estúpido. Esas son las pequeñas bofetada viene, bofetada va. Que yo no estoy hablando de que no hay que poner límites, ¿sí? Pero una cosa es una bofetada, otra cosa es un tirón de pelo casi constante, sos un inútil, no sé bien. Esto va creando una percepción de ese niño o de esa niña, ¿sí? Dolor. Es decir, los niños y las niñas sienten dolor. Porque sienten que por un lado esa mamá y ese papá que tendrían que darle, que quererlo, que apreciarlo, en realidad lo que le están diciendo casi constantemente es no servís, cállate, sos siempre igual, sos un tonto, sos un inútil. Cuando ese niño o esa niña empieza a crecer, ¿cuál es el pensamiento que tiene sobre sí misma o sí mismo? Yo no sirvo, ¿no? Muchas veces cuando somos adultos, ¿qué es lo que prevalece en muchos de nosotros? Debería, no puedo, tendría, porque hay una parte nuestra que está ahí titubeando. Entonces, la mayoría de niños y niñas, cuando son pequeños, cuando hay mamás y papás que están todo el día criticando, bafofeteando, tirando de la oreja, del pelo, lo que esa niña o ese niño piensa es que él o ella es mala. Porque si no, papá y mamá no estarían haciendo eso. Ese es el pensamiento casi universal de los niños. Por eso es muy importante, ¿no? Que cuando hay una situación en una familia, que hay angustia, que hay malestar, es importante no explicarle todo al niño y a la niña, pero sí decirles, mira, papá y mamá están nerviosos, están enojados, pero no tiene nada que ver con vos. Porque lo primero que hace ese niño o esa niña es pensar de que ellos son los responsables de lo que le está pasando. Y empiezan a tener, yo soy malo, yo hago las cosas mal, ¿sí? Y ahí se empieza a crear esta otra parte de este niño interior o esta niña interior que yo tengo, ¿sí? Está ahí, está ahí. Yo no sirvo, no hago las cosas bien, ¿sí? Y ahí empieza, no en la primera infancia, porque en la primera infancia todavía, el niño está y la niña está en un proceso de conformación, de solidificación de la identidad. Esto en casos medianamente normales.
Cuando hay patologías, cuando hay abusos sexuales en niños pequeños o en niñas pequeñas, cuando hay maltrato, y que los hay, les puedo asegurar, en niños o niñas pequeñas, en realidad la patología empieza mucho antes, ¿sí? Es decir, lamentablemente hay casos muy severos de lo que ahora les voy a explicar. Es decir, cuando esta niña o este niño tiene que soportar este tipo de flagelos, un abuso, maltratos severos, negligencia severa, ¿qué es lo que hace la psiquis? Se disocia, ¿sí? Se escinde. Yo, digamos, hay una parte mía, ¿sí?, que es consciente, pero hay otra parte que, digamos, que no siente, porque es tanto el dolor que no lo soporto, entonces necesito disociarme. Necesito que por un lado esté la emoción y por otro lado esté la razón, ¿sí? Y ahí empieza la lucha, ¿sí? Esta lucha que yo les decía, de este niño o esta niña que a veces nos dice, no, eso no lo hagas, por todo. Y ahí empiezo, ¿no?, a tratar de ver cuál es mi camino para poder integrar esta disociación que tengo y que no se ve, me genera mucho malestar. Hasta acá se comprende. Yo sé que trato de ser lo más simple posible para que se pueda entender. Es mucho más complejo. Pero esta es una charla, ustedes no son profesionales de psicología. Yo quiero tratar de que puedan entender, digamos, esta cuestión de la disociación, de cómo yo necesito no sentir a mi cuerpo para poder soportar que aquellos que me tienen que dar amor, que aquellos que me tienen que cuidar, no lo hacen. Para poder sobrevivir a esas situaciones necesito disociarme, ¿no?, que mi cuerpo esté por un lado y mi cabeza esté por el otro, que obviamente trae todas las consecuencias severas que le dije anteriormente, ¿sí? Autocrítica, hipersensibilidad, desconfío de todo, estoy en un estado de alerta todo el tiempo. Eso es patología severa, pero a veces, sin llegar a una patología severa, algunas de estas cosas nos pasan, ¿sí? Porque todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestras mamás y nuestros papás que son imperfectos como somos nosotros, que se equivocaron, que hicieron lo que pudieron, pero que dejan a veces sin querer secuelas. Entonces yo les decía, esto es así como lo más grueso de esto de la decisión y de poder empezar a darnos cuenta de este niño o esta niña interior que cada tanto aparece como voces. Y no porque estemos locos, sino, ¿vieron que a veces dice, una parte me dice tal cosa y otra parte me dice tal otra? Bueno, ahí hay que ver qué le está pasando a una de esas partes, porque ahí hay como algo que no está integrado. Entonces ahí es el momento que tengo que comprometerme conmigo, parar, cerrar los ojos, esto, ¿no? Empezar a ver, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Por qué? Porque las emociones no bien procesadas a través de la palabra, una posibilidad, ¿a dónde van? A mi cuerpo. Me enferman. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Esto es otro tema, pero esto tiene que ver con el estrés, ¿sí? Cuando yo no puedo procesar mis emociones a través de la palabra, a través del decir, ¿sí?,
y vengo juntando tensión y me siento amenazada, ¿sí? Que es lo que le pasa generalmente a estos niños o estas niñas que tienen un trauma como muy duro, empieza a funcionar todo mi sistema en estado de alerta. Mi sistema digestivo, mi sistema respiratorio, mi sistema inmunológico, todo empieza a estar a 100, a 100, a 100, a 100. Que está bien, se está a 100, pero después baja. Pero cuando yo sigo con un estrés crónico que no para, mi cuerpo estalla. Alopecia, colon irritable, taquicardia, cáncer, hipertensión, ¿sí? Gastritis, úlceras. ¿Por qué? Porque las emociones no procesadas tienen un efecto negativo en mi cuerpo. Lo tiene, siempre. Entonces, ¿cómo empezamos a comprometernos o intentar sanar a este niño o esta niña? Compromiso conmigo. Autocompasión conmigo. Aceptación de mí misma. Cuando digo autocompasión, no estoy hablando de tenerme lástima, ¿eh? La compasión entendida desde el budismo, desde la psicología cognitiva, tiene que ver con el aprecio hacia los demás, la empatía hacia los demás. Entonces, autocompasión significa, si yo no me empiezo a querer, a apreciar, a cuidarme, a darme afecto, ¿cómo voy a poder tener una actitud compasiva con los demás? No sé. Entonces tengo que empezar por mí. Y no es una cuestión egoísta, es una cuestión de compromiso conmigo, de sanación conmigo, de percepción de mí misma. Entonces, compasión, paciencia y, lo más difícil, dejar viejas estructuras, porque fue lo que yo aprendí, lo que hago automáticamente, para iniciar un camino difícil diferente al que venía haciendo. A ver, yo soy psicóloga, yo trabajo muchísimo con la respiración, trabajo mucho con la meditación. Entonces, a mis pacientes, para bajar nivel de ansiedad, les pido que todos los días, 2 veces por día, hagan 5 minutos de respiración completa o diafragmática. Y le digo que es gratis, que son 5 minutos, pero es lo que más les cuesta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cuidado, porque tiene que ver con la habilidad de aprender a cuidarnos. Y es una habilidad que en general no la tenemos desarrolladas. Y las mujeres mucho menos que los hombres. ¿Por qué? Porque en general, ¿cuál ha sido el mensaje? Cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros maridos. Y si intentamos cuidarnos nosotras, no seas egoísta, porque además no sabemos, lo tenemos que aprender. Por lo tanto, en este camino de aprendizaje es empezar a aprender a escuchar lo que sentimos, lo que necesitamos. Ese niño o esa niña que seguramente necesitó ser escuchado, ser mirado, ser mimado, ser contenido, no lo tuvo, no lo tuvo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es esto, es empezar a tener una mirada interna, ¿sí? De empezar a ver, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando? ¿Para qué? Para poder empezar a buscar recursos que puedan satisfacer o mimar eso que no estuvo. Es un camino, yo les decía, es un camino largo,
No es imposible, pero sí requiere de mucha constancia y de mucha paciencia. Y lo tenemos que cuidar hasta tanto ese niño o esa niña herida pueda caminar sola o solo. Se puede. Yo tengo varios pacientes con cosas difíciles y de a poco van, ¿no? Reconocer sus emociones, reconocer qué quieren, qué necesitan. Es un camino arduo, pero no es imposible. ¿Para qué? Crear eso me va a dar un lugar de seguridad, de disfrute, de equilibrio y de poder vivir la vida lo mejor posible, ¿no? De eso se trata la vida, de tratar de vivirla lo mejor posible. Cuando hemos tenido infancias difíciles y cuando podemos empezar a ser conscientes de algunas cuestiones que no están lo suficientemente resueltas, en realidad tenemos que tomarlo como una oportunidad, ¿no? Es decir, en la psicología se habla de que las crisis, en realidad, los chinos hablan con ideogramas, es la oportunidad al cambio. Entonces, bueno, es la oportunidad de poder sanar algunas cuestiones que me pasaron en la infancia y poder llevar adelante una vida un poco diferente. Este niño, que tiene que ver en realidad, o esta niña con nuestra interioridad, ¿sí? Hay un niño creativo, una niña creativa, amorosa, comprensiva, digamos, estamos conformados, cada uno de nosotros, con estos diferentes niñas que tienen que ver con el ser, ¿no? Con lo sentimental, con lo racional. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a poder visualizar, a poder darle espacio, porque en general, cuando hay, digamos, una infancia difícil, lo que hay es, cállate, no hables, no sientas, ¿sí? En la clínica una de las cosas que se ve, y yo lo venía haciendo hasta hace muy poco, hasta que pude, ¿qué es lo que normalmente le decimos a un niño o una niña cuando se cae y llora y se lastima? ¿Qué le decimos? No llores, no pasó nada, ¿sí o no? O vos tenés la culpa. Entonces, desde que son así, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo con esas frases que sentimos que son inofensivas? ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos molesta es escucharlo llorar. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es llorar. Seguramente te duele, ya va a pasar. Llorar, le permito que saque la emoción. No es malo llorar. Les permito decir que sí, que se lastimó, que no es que le pasó, no le pasó nada, sí le pasó. Ya se le va a pasar, hacerle esto. Porque si no, si yo constantemente digo esto, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy formateando en el cerebro? No sientas, no reconozcas la emoción que tenés y a vos no te pasó nada. Entonces, normalmente después en la clínica lo que vemos son personas que están anestesiadas. No siento ni placer ni siento dolor, que tiene que ver con lo que dije antes, con la disociación. No siento nada. Y así muchas veces andamos por el mundo. Entonces, yo también le decía a mi hijo, no llores. Ahora a mis nietos, a mi nieta y a mi nieto, no le digo. Claro, porque esto uno lo va aprendiendo. Cuando hay niñas o niños severamente maltratados, ¿sí? Hay mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo de recordar el dolor. Mucho miedo. Entonces, normalmente en la clínica lo que se ve es, tuve una infancia fantástica. ¿Por qué? Porque aparece un mecanismo de defensa que es, niego lo que me pasó,
no me hagas hablar de eso doloroso, pero el dolor está y en algún momento sale. Entonces, ¿sí? Esto es lo que se ve normalmente. Y muchas veces en la calle vemos personas, ¿sí? Que de repente, bueno, habrá que preguntarse, que están totalmente irritables, que tienen una cuestión de mucha agresividad. Porque, a ver, imagínense, si yo estoy en un contexto, vamos a hablar de cosas que lo vemos a diario en Puerto Madryn, en el mundo. Violencia de género, ¿sí o no? Alcoholismo, ¿sí o no? Una niña o un niño que es testigo de situaciones de humillación y de maltrato, lo toman y lo naturalizan. Eso es lo que hay. Por lo tanto, muchas veces tenemos niños, niñas, adolescentes violentos, poco cuidadosos, porque no saben cuidarse. Se drogan, están con conductas de riesgo, porque todo esto tiene que ver con el contexto donde han vivido y naturalizan la violencia, naturalizan el maltrato, naturalizan lo que no es natural, pero es lo que han vivido, es el cableado que tienen. Por lo tanto, bueno, a veces no es fácil trabajar con todo esto, ¿eh? Por lo tanto, empieza a ver como un círculo vicioso, ¿no? Y entonces ahí empieza mi vocecita, ¿no? Esta vocecita que, ¿no? Que negamos lo que estamos sintiendo, porque por otro lado tenemos hacia nuestros padres, tenemos realmente emociones ambivalentes. Los quiero y por otro lado les tengo miedo o los odio, porque me han hecho padecer. Estoy hablando en realidad, cuando hablo de esto en casos extremos, pero a veces, no tanto. Si yo tengo una mamá, ¿no? Que no me pega, pero que está todo el tiempo humillándome, o mi papá, que no tiene que ser terrible, pero eso conforma, va haciendo huella en mí, va dividiéndome, va escindiéndome. Entonces es como, bueno, por un lado lo quiero, por otro lado no quiero meterme con eso, porque por algo lo hicieron, sí. Miren, desde el yoga, desde la meditación, a veces nos dañan. Nuestros propios padres, ¿sí? Nos dañan, con intención o sin intención, pero nos dañan. Está en nosotros perdonarlos en nuestro interior, fundamentalmente, porque si no perdonamos es una mochila que llevamos y que nos trae obstáculos. Entonces, yo perdono en mi interior. Eso no significa que tengo que volver a hablar, por ejemplo, con un padre que abusó de mí, pero adentro yo lo perdono, porque tiene que ver conmigo. Y también puedo decidir no hablarle más, porque realmente fue muy profundo el daño que me han provocado. Y yo les puedo asegurar que hay muchos niños y niñas que pasan por esa situación acá, y en el mundo ni qué hablar. Por otro lado, empieza, ¿no? En casos severos, soy malo, no sirvo para nada, todo me va mal. ¿Sí? Entonces es un trabajo arduo, pero si uno se compromete con uno, yo les puedo asegurar que hay mejoras, muchísimas. También una de las cosas que pasa muchas veces es que cuando los niños y las niñas están en estos núcleos tan enfermos, tan poco favorables, suelen idealizar al maltratador, ¿sí? Porque es lo que tuvieron. Lo idealizan la violencia, el maltratador, se identifican con ello, ¿sí? Bueno, esto pasa. Consecuencias de todo esto, lo que dije al principio,
poca valoración hacia mí misma, desconfianza hacia el otro, a grandes rasgos, y el mundo es peligroso, y toda la sintomatología que dije anteriormente. ¿Cómo empezamos a amigarnos? ¿Sí? Lo que dije al principio, primero empezar a observarnos a nosotros mismos, empezar a tratar de conversar con nuestro niño y nuestra niña interior. Todos los tenemos, todos. Algunos son más notorios, otros menos, pero todos. Eso es una. A perdonarnos, porque a veces nos maltratamos mucho, porque fue lo que aprendimos. Entonces es un camino de perdonarme, de aceptarme, de comprenderme, ¿no? Como para poder empezar a transitar, ¿no? El camino que les dije antes, doloroso, que tengo que tenerme paciencia, porque es cambiar la visión del mundo, es poder unir estas dos partes. Miren, tengo una paciente, cuando yo les digo que nos escindimos, ¿sí? Es una paciente que somatiza muchísimo, tiene muy comprometido su cuerpo, ¿sí? Tendría que estar con una licencia, porque realmente tiene un compromiso severo de su cuerpo. Pero se siente, hay una parte de ella que se siente culpable por pedir una licencia médica, estuvo en terapia intensiva, digamos, ¿sí? Porque hay un pajarito, otro yo, que le está diciendo, te estás portando mal, ¿cómo vas a dejar de ir al trabajo? ¿Sí? Cuando en realidad es imprescindible que pueda tomarse una licencia porque su organismo, su ser está en peligro, ¿sí? Pero le cuesta aceptar que necesita esta licencia. Entonces, están estas dos personas, ¿sí? Que esta le está diciendo, no, vos tenés que ir. Y ahí se empieza a armar lo que en psicología llamamos fobia, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de que estos dos personajes puedan amigarse. ¿Para qué? Para que puedan integrarse y puedan ayudarse, porque si no realmente la vida de esta persona está en peligro, porque tiene comprometido severamente su cuerpo. Y no es una cuestión, es decir, hay disparadores que desencadenan un montón de cuestiones internas. Más o menos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? La complejidad en casos severos, Entonces, la historia es preguntarme, ¿qué necesita esa niña o ese niño interior? ¿Qué no tuvo? ¿Qué le puedo dar? ¿Cómo se lo puedo dar? Y para esto tengo que, en principio, si siento muchos malestares, tomarme 5 minutos, sentarme, cerrar los ojos, respirar y empezar a buscar en mi mundo interior esa niña o ese niño que está por ahí y que a veces nos quiere decir cosas. Esa es una. Otra cosa importante también es, les voy a leer algunas, no todas, esos niños y esas niñas que no fueron escuchados, que no fueron tenidos en cuenta, que no pudieron reconocer lo que sentían, lo que necesitaban, ¿sí? Tienen que empezar a escuchar autoafirmaciones de nosotros, adultos, porque a veces es esto, ¿no? Yo soy un adulto, pero tengo algunas conductas todavía que repito de cuando era una niña o un niño. Y no hay, acá es
No tengo que pasar por cuestiones muy traumáticas, porque eso forma parte de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa autoafirmaciones? Tengo derecho a negarme a cualquier cosa que viole mis valores. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Tengo derecho a cometer errores y a no ser perfecto o perfecta. Tengo derecho a todos mis sentimientos. Tengo derecho a confiar en otros que merecen mi confianza. Tengo derecho a dar y a recibir amor. Tengo derecho a satisfacer mis necesidades personales de espacio y de tiempo. Tengo derecho a experimentar y luego deshacerme de mis temores, mis culpas, mis vergüenzas. Hay muchos más, pero es esto, poder empezar a decirme que yo tengo derechos. Mientras no lastime a nadie, tengo derechos a cuidarme, a respetarme, a equivocarme, a sentir lo que siento. ¿Sí? Y fundamentalmente a poder empezar a integrar estas partes que cuando hay una patología muy severa, estas dos partes están como que a veces no son dos, a veces son tres. Cuando hablamos, cuando ustedes escuchan de personalidades múltiples, ¿sí?, que existen, tienen que ver con estas escisiones que hay en nuestra cabeza y que fundamentalmente se da por eventos traumáticos severos, ¿sí? Pero normalmente somos dos. Es decir, que cada uno de los que estamos acá y cada una tenemos a nuestra niña o a nuestro niño interior ahí, que a veces reclama cosas. Nos tenemos que amigar, nos tenemos que integrar, nos tenemos que aceptar, porque es la única manera que nos va a permitir tener una vida medianamente equilibrada, de cierto estado emocional que me permita vivir y de disfrutar la vida, que es tan cortita, tan efímera o no. ¿Sí? Acá se termina la charla, pero voy a hacer una meditación. Entonces, los invito y las invito a que nuevamente puedan aquietar el cuerpo, a sentir las sensaciones que seguramente cada una y cada uno tiene. Y entonces ahora los voy a invitar a que puedan visualizar un campo, una pradera, un campo. Cada uno y cada una debe tener algún recuerdo de algún campo verde, de estos campos que tenemos acá en la Argentina. Extenso. Pueden tener
girasoles. Caminen por ese campo, sientan el aroma, visualicen el sol, el cielo. Y muy despacito, vayan hacia atrás. 10 años atrás, traten de visualizarse cómo eran 10 años atrás. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se sentían? Muy despacito, vayan a vuestra infancia. Traten de a poco de buscar a esa niña o a ese niño que fueron. Simplemente mírenlo. Traten de mirarlo o mirarla. Nada más que eso. No le pidan nada. Simplemente encuéntrense con esa niña o con ese niño que fueron. Solo mirarla o mirarlo. Traten de, desde la distancia, desde esta mirada, de reconocer cómo se sentían allá, hace tiempo. Simplemente eso. Cada uno debe tener una imagen de ese niño o de esa niña. Miren si está triste, si está alegre, si está penado, si se siente culpable. Simplemente mírenla o mírenlo. Muy de a poco vayan despidiéndose de esa niña o ese niño, pero traten de quedarse con la sensación que les produjo aquellos que pudieron
visualizar a esa niña o ese niño. Y muy de a poquito vuelvan al campo. Traten de tirarse un ratito en este campo verde. Y probablemente es el momento de hacerse preguntas. ¿Cómo vieron a esa niña y a ese niño? ¿Cómo estaba vestido, vestida? ¿Qué cara, qué expresión tenía esa niña o ese niño? ¿Les costó mirar o encontrar a esa niña o ese niño? ¿Sentí rechazo por esa niña, por ese niño? ¿Pude acercarme a esa niña o a ese niño? Tendré que trabajar con esa niña, con ese niño. ¿Necesita de mí? Adulta, adulto, ¿necesita de mí? ¿Necesita de mi comprensión? ¿Necesita de mi abrazo? ¿Necesita de mi amor? ¿De mi respeto? Cada una y cada uno de ustedes se llevan estas preguntas. Y también se llevan, si les costó encontrarlos, si hubo malestar al verlos, me gustaría que se lleven la paciencia y la comprensión. A veces encontrarnos con nuestros niños o nuestras niñas no es fácil. Cada uno de ustedes irá viendo cuál es el camino que tendrán que transitar para sanar a ese niño o esa niña. Hagan una buena respiración profunda, unas 3 buenas respiraciones profundas. Antes de abrir los ojos nuevamente, me gustaría que nos agradezcamos este ratito que tuvimos, y si no pudimos, por lo menos la intención de habernos encontrado con nuestra niña o con nuestro niño, y cuando lo consideren necesario o pueden empezar a abrir los ojos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
pasa en la sociedad alrededor del ámbito de la familia. Estamos atravesados por el contexto. A ver, cuanta mejor comunicación, cuanta una comunicación sincera, asertiva hay en una familia, cuando podemos escuchar a nuestros niños, a los adolescentes, cuando podemos blanquear todo lo que pasa, obviamente nuestros hijos o nuestros adolescentes van a estar como mucho más seguros de sí y van a poder tener mejores herramientas para enfrentar un mundo que no podemos evitar, el atravesamiento de la violencia, de todo lo que estamos atravesando, es como imposible no formar parte, pero en la medida que yo pueda darle a mis hijos, a mis nietos, seguridad, valores, ¿sí? Palabra, va a permitirle a ese niño, esa niña o esos adolescentes poder tener mayores herramientas para ¿qué? Para poder estar bien consigo mismo, para ser seguro y decir, no, esto no quiero. Y eso no quiere decir de que todos los adolescentes van a atravesar un momento de búsqueda de su propia identidad, de sus propios valores, de pelearse con la imagen de papá y de mamá, pero en un contexto dentro de un ambiente tolerable y poco tóxico, ¿sí? Pero claro, la incidencia de la sociedad, decimos, todos tenemos que cuidarnos, ¿o no? Pero está. ¿Respondí más o menos tu pregunta? ¿Algo más? ¿Cómo ayudar a alguien que sabes que tuvo una infancia difícil y está disociado y cree que lo tiene superado? Y por ahí tiene las reacciones que vos recién describías. Perdón que te tuteé. Por favor. No es tarea fácil. No es tarea fácil. Es lo mismo que un alcohólico, una persona que tiene dificultades con alcohol, reconozca que tiene dificultades con el alcohol. ¿Sí? Cuando hay una disociación y cuando hay una disociación como muy severa y sobre todo si lleva mucho tiempo, es poco consciente de su propio malestar. Y son personas normalmente que responsabilizan todo el tiempo a los demás porque les cuesta tomar conciencia de sí mismo. Entonces, la mejor sugerencia es, che, me parece que sería bueno que pudieras ver a alguien. Uno como amiga puede acompañar, puede escuchar y nada más. Porque es el otro o la otra que va a tener que, ¿no?, intentar ver qué hace con eso. Entonces es una escucha, pocos consejos, porque son personas que no pueden, que no hay como un reciclado de la información. Y entonces, claro, es la repetición en general de más de lo mismo. Entonces, no es fácil, si no hay como un insight que haga la persona y que reconozca que necesita ayuda, porque en general son personas que no reconocen que necesitan ayuda. Es difícil, no es fácil, es posible, pero bueno, paciencia. Me parece que sería bueno, mirá lo que me estás diciendo, ¿no? Como ayudarla o ayudarlo a pensar que está en un círculo y que probablemente, además este tipo de personas tienen mucho miedo y no confían, porque no confían en sí misma, entonces claro, no confían en el otro, entonces es como muy despacio, digamos, desde este lugar, ¿no? Sí, yo con muchas pacientes es muy despacito, es como tejer o surcir muy lentamente una prenda con mucho cuidado. Eso. Otra cosa, no mucho más.
¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias.